Ok, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre los problemas que afectan la convivencia de los pueblos. En América Latina, el pleno goce de los derechos humanos se ven afectados por situaciones como la pobreza, la discriminación, el hambre, el desempleo, el analfabetismo, el trabajo infantil y la inflación. También se ven por factores políticos cuando los gobiernos están en constantes guerras internas, cuando los gobiernos sufren de golpes de estados. Entonces hacen que se pierdan los derechos humanos porque las personas pierden su derecho a la libertad de expresión. Otro también son los factores culturales, cuando las personas desconocen de sus derechos y los gobiernos no, no tienen la función o no cumplen esa función de difundir ese conocimiento mediante la educación para que las personas conozcan de sus derechos. Otra también está la pobreza, la extrema pobreza. Cuando estamos en extrema pobreza, las personas sufren de hambre. Si yo no tengo un buen trabajo, no puedo satisfacer todas las necesidades básicas como alimentación, salud, educación. Hay personas que viven en áreas marginadas, que no tienen, el salario no les da para conseguir otro tipo de vivienda. Todo esto hace que ya dejen de gozar de ese derecho de tener una vivienda digna. El desempleo, si yo no tengo un buen empleo, no voy a tener una buena remuneración. Otra parte es el analfabetismo. Recuerden, la falta de conocimiento coloca a la persona en situaciones de dependencia que le impiden comprender adecuadamente la realidad. ¿Qué más que no? Si la persona no sabe leer, no sabe escribir, no sabe tampoco va a saber cuáles son sus derechos. Pues aquí en Panamá hay muchas personas analfabetas, pero hay muchos programas que los ayudan para que aprendan a leer, a escribir, para que conozcan de sus derechos. El trabajo infantil, recuerden, hay muchos niños que son explotados, hay otros niños que a veces por la necesidad de dejar la educación para ayudar a su mamá, a llevar un poquito de sustento a su casa, pero hay otros niños que son explotados, los obligan a dejar de la escuela para tratarlo en forma de explotación infantil, a veces a través de las violaciones sexuales, de los trabajos forzosos. Recuerda que ningún niño tiene derecho a trabajar, se tiene que dedicar a la educación. Otro es la inflación. Recuerden que muchos países depende de lo que venden y compran en otras naciones. Por lo general, nuestros estados gastan más de lo que obtienen con las ventas, lo cual traduce un mayor endeudamiento. Hay muchos países que se endeudan al comprar a otros países. Todo esto hace que ya las personas no gocen de todos los derechos, de todos sus derechos humanos.